Bienvenidos a Liderazgo 365. Hoy hablaremos de ciencia con responsabilidad. Un mensaje muy interesante que está orientado a enfocarnos en esos enemigos invisibles de nuestro bienestar. La Escritura revela realidades invisibles, causas espirituales y principios prácticos que hoy tú y yo tenemos que entender. Debemos entenderlo porque la ciencia, combinada con el conocimiento de la palabra, nos da esa plataforma sobre la cual podemos edificar ese bienestar, ese estilo de vida que nos va a dejar la productividad, el desarrollo, el crecimiento que nosotros deseamos con todo el corazón. La palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, pues no luchamos contra enemigos físicos de carne, de sangre, con hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. ¿Por qué cito esto? Porque aquí se establece que lo invisible influye en lo visible. Yo sé que Efesios nos habla estrictamente de la guerra espiritual, pero estamos en medio de una guerra por nuestra salud, una guerra por la familia, una guerra que si no tenemos la información adecuada a nuestra disposición, ya vamos perdiendo terreno y vamos perdiendo mucho del desarrollo que podemos alcanzar, ese desarrollo sostenible por el cual tú y yo estamos aquí en este encuentro. Así que debemos enfocarnos en estos elementos de la ciencia que nos van a dar luz para tomar las decisiones correctas. Tenemos el ejemplo de la electricidad que no se ve, pero afecta. Afecta la mente, afecta las emociones, afecta nuestras decisiones, afecta la salud, afecta la sociedad. El daño no siempre es inmediato ni visible, pero tarde o temprano pagamos el precio a través del estrés crónico, el odio, el temor, la amargura, ese pecado no tratado, esa conciencia que se ha ido marchitando con el tiempo y comienza a contaminar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra salud. La Biblia no habla de virus, por ejemplo, ni bacterias, pero Dios sí nos da las normas preventivas, como por ejemplo nos habla del aislamiento, nos habla de la higiene, de la alimentación. Y ya gracias a la ciencia, al conocimiento que incluso de Dios hemos recibido, pues tenemos la información precisa, tenemos la luz que necesitamos para construir ese bienestar del cual estamos hablando. En este día tenemos un invitado muy especial, un amigo, una persona que respeto, que considero como un hijo de Dios, que vale la pena escuchar cada una de las palabras que él nos puede comunicar. Doctor Hernando Fierro, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Un placer estar en su programa. Amén, hermano. Qué bueno. Doctor, gracias por su compañía. Gracias por aceptar esta invitación. Con mucho gusto. Amén. Le quiero hablar un poquito de nuestro invitado. Es ingeniero industrial con especialidad en biomedicina, con estudios avanzados en células madre, realizados junto a la Universidad de Grecia, y también realizó el doctorado en teología con la Universidad de Yale en Estados Unidos. Es fundador de un ecosistema integral de salud y educación médica que incluye el equipo de 3Med Group, clínica dedicada a la atención de pacientes desde un enfoque de medicina regenerativa y longevidad. Fíjense qué interesante lo que Dios está haciendo a través del doctor Hernando. Actualmente lidera una iniciativa adicional orientada a la educación y la preparación de las iglesias, enfocada en escenarios de crisis global, conocido como el Gran Apagón. A propósito de este punto, doctor, ¿de qué se trata este tema del Gran Apagón? Pues este es un tema que se ha venido consolidando en los últimos tiempos, especialmente después de todo el proceso que se vivió en pandemia. Y es trabajar sobre la base de que en un momento
prácticamente estemos dentro de una línea con bastantes restricciones, en especial el pueblo de Dios. Entonces, la idea es empezar a aprender de esto. Ya esto lo viene desarrollando un grupo bastante grande de profesionales a nivel mundial, y es técnicamente prepararnos para lo que pueda acontecer en caso de que un día ya no esté todo el ecosistema con el cual nosotros contamos, por ejemplo, un internet. Imagínense un mundo sin internet. Parece algo complejo, pero pudiera acontecer. Basta mirar lo que aconteció en Europa el año pasado cuando se fue la luz. Sí. Entonces prácticamente colapsó todo el sistema, y así sucesivamente. La idea es que no tome por sorpresa al pueblo de Dios, y de paso nosotros seamos esa sustancia que pues va a apoyar al entorno donde nosotros estemos en cada nación. Muy bien, doctor. Cuando nosotros hablamos de estos temas regularmente, las personas se sienten inclinadas a entender que o esto genera temor, o que está orientado a intimidar, amedrentar las personas. Pero lejos de eso, está muy claro que nuestra intención es informar. Informar para edificar, informar para que esa dependencia de la que usted habla no marque el destino ni el desarrollo de las familias, de las personas en momentos como lo que nosotros vivimos. Con usted yo aprendí, doctor, que tenemos ondas en nuestro sistema que son eléctrica, otra magnética, otra inalámbrica. Yo recuerdo que usted en una intervención en la que participé hablaba de cómo la electricidad viaja por los cables, es la onda eléctrica, cómo los campos que genera alrededor de sí un motor eléctrico o un imán es un campo magnético, y cómo la onda inalámbrica, la de radio, el Wi-Fi, el Bluetooth, la señal del celular, los microondas, esto termina afectando nuestras vidas. Con estas nuevas formas de electricidad y la manifestación de la tecnología, la relación con que nosotros tenemos, que hemos construido con estos elementos, ¿cómo nos impacta, aunque sea silente? ¿Cuál es el impacto que tiene nuestro cuerpo? Pues bueno, realmente todo el fundamento del que le vamos a hablar hoy está muy asociado con Joel 2 y Hechos 2. Los dos hacen énfasis especialmente en el tema de la profecía, los sueños y las visiones. ¿De dónde vino? Si nos concentramos en el tema de los sueños, el tema es muy sencillo. Si las personas no duermen, pues tan simple como que no van a tener la capacidad de tener un sueño profundo y poder soñar. Esto lo empezamos a ver nosotros en los últimos 10 años con los pacientes, no solamente de nuestras clínicas, sino de todas las filiales que tenemos a nivel de Latinoamérica. Entonces, había una variable que hoy no se está teniendo en cuenta profundamente, pero tampoco la habíamos verificado tan profundamente, y era cómo estaban durmiendo los pacientes. O sea, como que las personas llegaban, se hacía un diagnóstico, pero la pregunta, ¿cómo estás durmiendo? Y ahí fue donde empezamos a darnos cuenta que la mayoría de personas nos dijeron, no estoy durmiendo adecuadamente. Hasta ahí, pues, podíamos tener algunas soluciones, y la solución nos llevó a casos más prácticos. Nos fuimos a visitar las casas de los pacientes y nos encontramos que dentro de las habitaciones de las personas, donde la persona debería estar descansando, tenían televisor, ¿sí? Tenían el aire acondicionado en muchos hogares en la parte superior de la cabeza. Otros dormían con el celular conectado y encendido, y otros técnicamente tenían también una computadora ahí al lado. Y otros tenían un router al lado para que la señal del internet le llegara mejor para poder trabajar con su computadora. Entonces ahí fue donde empezamos a descifrar que las ondas inalámbricas, sobre todo la del internet,
estaba constantemente radiando el cuerpo de la persona y técnicamente estresa la célula. A través de la piel entra y no descansa el cuerpo. Pero si dejaban conectado el celular al lado o una lámpara superpotente, pues le amanecía doliendo o el brazo izquierdo o el brazo derecho, donde estuviera el cable, y ahí empezamos a darnos cuenta de todo lo que estaba implicando para la salud de una persona. Ok, entonces esto significa que lo que comúnmente se lleva a cabo, que es poner el móvil en la mesa de noche, en la mesita de noche, como decimos, dejarlo encendido, quizás hasta conectado, cargando, tiene una influencia directa en nuestro cuerpo. Totalmente. Para quienes no saben, un teléfono celular tiene entre 23 y 24 antenas, microantenas. Entonces, si la persona está durmiendo y tiene el teléfono celular ahí, el teléfono está buscando la señal de la torre repetidora. Constantemente va y viene esa señal. No la vemos, pero está ahí, porque ahí es donde entra la comunicación. El tema es que en medio de esa interrelación antena, teléfono celular, está el cuerpo de nosotros. Y entonces el cuerpo está recibiendo toda esa radiación y por eso en la mayoría de los casos las personas amanecen agotadas, amanecen cansadas o amanecen hasta de mal humor. Y muy posiblemente pueda que tenga las dos, o sea, agotado y de mal humor, y obviamente eso repercute en el día a día de cómo la persona va a evolucionar en el desarrollo de sus actividades. Eso en cuanto a la inalámbrica, pero está la electromagnética, que es el cable que está conectado. Por lo regular las personas dejan el celular conectado al lado de su brazo, y si es al lado izquierdo, el brazo le amanece más agotado que el derecho, y si es al lado derecho, pues ocurre lo mismo. Entonces, otra cosa que encontramos visitando a los pacientes fue que las personas dormían con el router encendido. Entonces, el router está enviando señal. Antes era 1G, 2G, 3G. Entiendo que ahora vamos en 5G y la tendencia es a 10G. Sí. Entonces, el cuerpo no está descansando, y simplemente hagan este ejercicio. Cuando ustedes se van de vacaciones, cuando están en un sitio, en un bosque, la diferencia cuando están allá en ese lugar versus cuando están en la casa es que allá duermen mejor y llegan más descansados después de vacaciones. Y quizás se lo están achacando al trabajo. Es que el trabajo me tiene agotado y mira, cuando voy al campo me siento mejor. Lo que necesitaba era unas vacaciones, pero en realidad las vacaciones tienen que darse de todas estas ondas que están alimentando nuestro cuerpo. Porque usted nos aclarará esto que voy a afirmar. Tengo entendido que nuestro cuerpo es como una pila. Y tenemos dos polos, positivo y negativo. Positivo en la cabeza, por ejemplo, negativo en nuestros pies. Entonces, usted está hablando de este tema y las personas lo escuchan y dicen, pero mis padres, yo, toda la vida hemos tenido televisor, aire en la habitación. ¿Cómo ahora esto me está afectando? No será una exageración del doctor Fierro esto que él está presentando, pero lo cierto es, doctor, que hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos consumiendo magnesio para poder dormir, una vitamina para poder ponernos de pie, otra para poder digerir. Tenemos que tomar una bebida para entonces durante la mañana no perder la concentración. Entonces en la tarde para poder llegar a la casa necesitamos otro suplemento y creemos que así lo estamos complementando, lo estamos logrando suplir la necesidad que tenemos, pero tenemos de fuente de base esa carga eléctrica, magnética, esas ondas que nos están afectando, que usted está muy bien describiendo, y entonces nosotros no salimos de lo que podemos definir como un círculo vicioso. Así es. ¿Cómo esto afecta, doctor, nuestro organismo a nivel de quizás sistema nervioso central? ¿Cómo esto incide en nuestros órganos? El estar yo sometido a esta cantidad de carga. Mire, para que ustedes se hagan una idea más concreta, en los últimos años lo que hicimos fue agrupar más de 9.500 estudios científicos. Entonces los consolidamos
desde cada una de las variables, estos estudios, fuimos a lo que es la Comunidad Económica Europea y nos fuimos a lo que es el Instituto Nacional de los Estados Unidos a través de la FDA. Estos estudios ustedes los pueden encontrar en cualquier momento, simplemente los buscan y ahí están todos los estudios. Nosotros lo que hicimos fue acumularlos. ¿Cómo impactaba en diabetes tipo 1, tipo 2? ¿Cómo impactaba en pacientes con problemas de dormir? ¿Cómo impactaba en los jóvenes y en los niños? Y ahí fue donde empezamos a documentar punto por punto hasta llegar hoy día a los que se llama la generación millennials. La generación millennials son este grupo de personas de 30 hacia adelante. O sea, estos jóvenes es la generación con mayor diabetes tipo 2 en la historia de la humanidad. Número 1. Dios mío. Es la generación con mayor problemas para procrear, o sea, reproductivos. Otro problema que tiene muy grande esta generación es que es una generación que tiene el sistema cardiovascular bastante alterado, o sea, su presión arterial sube y baja, y obviamente el tema de ir a urgencias por un paro cardíaco o sintomatologías afines es la más alta a nivel mundial. Los bebés que están naciendo en esta temporada, esta generación de ahora, son bebés que duermen en la cunita con un walkie-talkie, pero que emana un router. Un monitor ahí. Un monitor. Entonces, no está dejando que el cerebro del bebé se desarrolle adecuadamente a la velocidad natural como Dios lo ha hecho. Sí. Entonces, esto también está trayendo una serie de problemas. Y para los padres que están notando algo en sus hijos, que no rinden en el colegio, que no está asociado con el sueño. Estos chicos no duermen bien, ¿por qué? Porque ellos están con mucho acceso a las redes sociales, se acuestan demasiado tarde. No es solamente la radiación, sino que ya como el teléfono les genera dopamina, entonces la hormona del estrés, el cortisol, la tiene muy alta, el muchacho no duerme y está llegando sin dormir al colegio. El gran problema que hay aquí es que el cerebro trabaja con un almacén de memoria corta, es decir, lo que estamos viendo acá lo va a mandar en la noche cuando dormimos al almacén de memoria larga. Entonces el chico, como no duerme bien, tan sencillo, que no tiene buen rendimiento en el colegio, y para que ustedes hagan una idea, esta parte se la cierro con esto. Una persona que no duerme adecuadamente y llega al otro día a trabajar o a estudiar o a desarrollar cualquier actividad, es como si se hubiera tomado 8 cervezas. O sea, es considerado como si una persona estuviera ebria por no haber dormido bien, no toma buenas decisiones. Fíjese qué interesante esto. Incluso usted podrá corroborar lo siguiente. Escuché que esa conexión de la que usted habla, de la memoria la memoria de corto plazo a la de largo plazo. Esta conexión, cuando yo no duermo bien, como usted dice, no se completa. Entonces, la información a la cual yo tengo que accesar en el trabajo, en el colegio, la tengo dispersa porque no se almacenó. Es como si yo esta mesa la tomo y la lleno de papel. Yo estoy buscando una información, sé que está en la mesa, pero no la encuentro porque está todo regado. Entonces, si yo duermo, si yo descanso, esa papelería se puede organizar y yo puedo funcionar mejor. No estoy estresado como lamentablemente vivimos hoy día. Y entonces, esto, doctor, está provocando que la exposición que tenemos a los campos electromagnéticos, inalámbricos, la electricidad doméstica que usted la acaba de definir, las ondas inalámbricas, incluso, no lo hemos citado, pero están también los famosos VAPs, o sea, el electrosmoke, como también se conoce, que tiene una incidencia en nuestra vida. La lucha está en si es una amenaza real o si es algo exagerado, pero usted ha presentado una evidencia científica, una evidencia sólida de que sí tiene una incidencia en nosotros, en el trastorno del sueño, la fatiga. Usted citó la fatiga, también citó el dolor de cabeza, que no se me quita. Yo no recuerdo en la infancia, quizá un compañerito con el cual estuviera jugando al aire libre y me hubiese dicho de buenas a primeras, me duele la cabeza. Pero yo escucho niños de 5 años, 6 años, decir en un entorno a su padre, papá, me duele la cabeza.
ha estado totalmente tranquilo durante todo el día y lo que ha tenido es exposición a la pantalla. ¿Por qué pasa esto, doctor? Lo que pasa es que los que desarrollaron este ecosistema, técnicamente vamos a llamarlo como es su nombre. La idea es crear una adicción, una dependencia. Entonces el cerebro trabaja de la siguiente manera. Si miras mucho las redes sociales y la forma más accesible es la tablet del teléfono celular, es la rápida, o la computadora, te crea la dopamina. Entonces la dopamina te genera felicidad. Tú te sientes muy contento porque miraste una vez ahora una red, luego miraste otra, luego miraste otra. No te cansas de verlo porque te genera dopamina. En el momento en que se deja de hacer eso, ya la hormona de la felicidad ya no se está generando a través de esto de mirar tanto las tablets y los celulares. Entonces ya hay menos dopamina y eso crea irritación en las personas. Por eso nosotros sugerimos sobre todo a los padres con los niños, que la edad ideal, o sea, lo que nos dicen los estudios, es que ideal entregarle una tablet o entregarle un teléfono a un niño debería ser a los 12 años. ¿Por qué? Porque ahí el niño es más consciente para balancear eso y no entregárselo de golpe para que abierto para que mire todo lo que sea, sino de manera controlada ciertos esquemas sin dejar de hacer lecturas, sin dejar de hacer juegos y comunicación con otras personas y así sucesivamente. Pero definitivamente los niños que tienen esta adicción, cuando les quitan la tecnología, automáticamente van a generar un choque y por eso es que presenta este tema del dolor de cabeza, estrés, se irritan bastante y etcétera. ¿Y cómo un padre, una madre, puede detectar en sus hijos que hay un tema de dependencia, que hay unas señales que están ahí manifestando que hay un problema? Porque si estamos hablando de estrés celular, si estamos hablando de dolor de cabeza, fatiga, cómo esto compromete los órganos, cómo precipita la diabetes, cómo genera en personas tan jóvenes temas cardíacos. Y como padre, yo no deseo que esto afecte a mis hijos. ¿Qué yo debo tomar en cuenta? ¿Qué yo debo prestar atención que me da una alerta de que algo no anda bien? Porque estamos hablando, doctor, que son enemigos silenciosos a los que nos estamos exponiendo. Entonces, hay algunas señales, porque la pregunta también va inspirada en la necesidad que se genera en los padres que dicen, yo le presto el celular, pero no es tanto tiempo. Yo le dejo jugar el videojuego, pero es limitado. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta de que aún sea limitado, está dejando un mal efecto en mí? Sí, definitivamente una de las cosas que los estudios nos confirman es que los niños empiezan a aislarse. Ya no quieren jugar lo tradicional, como jugábamos antes, o como juegan muchos niños en el mundo. Porque miremos cómo se comportan unos niños en el campo, en las regiones donde no es tan metrópoli. Sí. Estos niños juegan en los árboles, estos niños van a su escuela, su comportamiento es un comportamiento altamente social. Ellos no tienen tanto acceso a la tecnología como en las metrópolis, pero ya el chico empieza, por un lado, a aislarse más. Va creciendo y se sigue aislando, es más aislado, no tiene tanta conexión ni con la familia, ni tampoco la tiene con las personas, los compañeros de estudio o los amigos. Y otro factor que definitivamente se tiene que dar es que muestra síntomas de que no está durmiendo bien. ¿Por qué? Porque una persona que se acuesta a la 1 de la mañana o 2 de la mañana y al otro día tiene que ir a estudiar al colegio a las 7, obviamente está trasnochado. Sí. O una persona que se acuesta a 1 de la mañana y al otro día tiene que ir a trabajar, así tenga 18 años, 19, los años que tenga, la persona se ve que está fatigada y muchos niños hoy día ya están pidiendo café a tempranas horas de la mañana. O sea, piden café sin ningún problema, ese es parte de su desayuno, porque entienden que la cafeína. Entonces, por ejemplo, la cafeína
los estudios nos dicen que la cafeína, lo ideal no es que sea mala la cafeína, pero lo ideal es que la cafeína se tome hasta las 2 de la tarde. Ese es el mundo perfecto para el organismo. ¿Por qué? Porque cuando usted le da cafeína a su hijo o se la toma usted el café, tiene que tomar en cuenta que la cafeína demora 8 horas dentro del circuito del cuerpo. Okay. Entonces, si se la toma, hay gente que me dice, yo voy al gimnasio a las 6 de la tarde y me tomo un café. Esa cafeína, si se la toma a las 6 de la tarde, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a la 1 o 2 de la mañana es que está saliendo del cuerpo. Obviamente no le va a dar sueño, ¿sí? Entonces, aparte de eso, todo lo que es videojuegos, la pantalla azul, estimula a que la melatonina, que es la hormona para empezar a dormir, en vez de empezar a producirse más, ella se empieza a producir menos o no se produce. Entonces, una de las soluciones, nosotros siempre así como redondeando, que les decimos a las personas, número 1, 3 horas antes de acostarse a dormir, alimentarse. O sea, ¿para qué? Para poder hacer una digestión adecuada. 2 horas antes de dormir, suprimir todo lo que le genera estrés, o sea, mucho trabajo, muchas cosas pendientes. Si lo está tensionando mucho, escríbalas para hacerlas al otro día, pero con seguir haciéndolas a la 1 de la mañana no va a resolver. Hay que soltarlas 2 horas antes de ir a la cama. Y definitivamente 1 hora antes de dormir, lo ideal es no estar mirando pantallas azules porque nos está eliminando la hormona del sueño, pero nos está subiendo el cortisol. Entonces, cortisol muy alto y melatonina muy baja. Eso funciona en el día, al amanecer, pero en la noche debe ser lo contrario. Cortisol hacia abajo y la melatonina hacia arriba. Ella se produce de forma natural si hacemos eso. De acuerdo. ¿Tiene esto, doctor, incidencia en enfermedades como el cáncer? El hecho de que yo escuche todas estas instrucciones que usted está compartiendo y diga, interesante, pero sigo practicando lo que no da buenos resultados. Entonces, nosotros vemos un auge, un aumento desproporcionado de enfermedades como, por ejemplo, el cáncer. Son células dañadas, atrofiadas, que se segregan, que se descomponen. ¿Tiene esto que estamos tratando de estos enemigos silentes incidencia directa en el desarrollo cancerígeno en el cuerpo? Miren, no solamente porque tenemos que mirarlo todo global y miremoslo de este punto de vista. Si el cuerpo está tensionado constantemente y hay una constante radiación inalámbrica o electromagnética del cuerpo, es como si nosotros estuviéramos con un cable de 110 voltios aquí pegado constante. Pues obviamente llega un punto en que el cuerpo, por algún lado, va a reaccionar. Entonces, las células del cuerpo deberían funcionar de manera adecuada y natural, porque es la forma como Dios las hizo. Ellas funcionan sencillas. De hecho, le doy un dato importante. A las 2 de la mañana es cuando empieza una alta regeneración de la célula y del cuerpo mismo como tal, 2 de la mañana. Pero si una persona se acostó a la 1 de la mañana o no cumplió un ciclo REM constante bueno, es un sueño profundo adecuado, definitivamente las células se van a estresar, los órganos se van a estresar. Entonces, ese estrés constante no solamente repercute en todo lo que es un desorden celular, el caso de tumores, cáncer de diferentes variables, sino que repercute en el funcionamiento del páncreas. Por eso la diabetes automáticamente está muy alta. La proyección al 2030 va a ser de las más altas de la historia. El corazón no va a funcionar bien porque ya no trabaja dentro de su circuito normal, sino que es forzado. Todo es por la piel. Entonces el cerebro, escuchen esto, el cerebro, para él poder trabajar cuando estamos durmiendo, si logramos un sueño profundo, él se abre y elimina los tóxicos que produjo durante el día. El detalle es que si nosotros no logramos un sueño profundo, que es el que se llama sueño REM, ese sueño, el cerebro no se abre y al otro día amanecemos con las toxinas del día anterior, no fue limpiado. Entonces por eso amanecemos con más pesado en todo sentido. Imagínense
eso haciéndolo de forma constante. Entonces el cuerpo de alguna manera siempre va a reaccionar a esas tensiones constantes y por eso parte del plan es que nosotros mientras estamos durmiendo, crear el ambiente lo más limpio posible, de tal modo que ese ambiente le permita a nuestro cuerpo descansar y regenerar las células y tejidos y órganos y toda esta parte muscular para que al otro día amanezcamos mucho mejor y nuestra salud sea mucho más eficiente, ¿no? Usted, junto a su familia, han desarrollado un sistema en el cual han puesto límites a estas situaciones que hemos estado analizando. Cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de una vida saludable, ¿cómo ustedes han logrado, sin desconectarse del mundo? Porque muchas personas dicen, yo no puedo dejar el móvil porque es parte de mi trabajo, no quiero estar desconectado, el televisor no lo voy a sacar de la habitación porque lo puedo usar en una hora prudente, los elementos del ambiente que están contaminando mi sistema forman parte de mi vida. ¿Qué puedo hacer, doctor? Yo quiero que usted nos haga un breve análisis de qué podemos hacer con estos electrónicos, con estos elementos que están contaminando nuestro sistema, que forman parte de nuestra vida, pero que sí podemos tomar decisiones sin gastar y sin tampoco desconectarnos, como algunos quizá le inquieta que ese sea el tema. Claro, mira, las soluciones, primero que todo, son soluciones que no cuestan dinero. Es simplemente tomar decisiones. Es cuestión de políticas internas. Una de las decisiones, y lo comento porque en la mayoría de pacientes que tienen enfermedades extremas o que ellos han empezado a notar un envejecimiento muy rápido, ellos siempre que llegamos en las casas, nosotros medimos el nivel de radiación que hay dentro de las habitaciones. Es donde primero vamos. Y entonces, ¿qué pasa? Si el televisor está dentro de la habitación, como está conectado, ese campo electromagnético invisible le radia los pies, porque muchas veces la cama está muy cerquita. Uh-huh. La cabeza, donde está algunas veces es el router del vecino, al otro lado de la pared. Sí, cuando son apartamentos. Sí. Otros casos que nosotros hemos detectado es que hay personas que viven en el piso 2, entonces le pasan los cables de 110, 223, 30 al frente del balcón o de la habitación y tampoco los ayuda. Otros casos que nos hemos encontrado contundentes es cuando hay antenas repetidoras muy cercanas a la habitación de los pacientes y tampoco les ayuda a descansar. Entonces, las soluciones son, por ejemplo, sí sugerimos definitivamente que en la medida de las posibilidades, si pueden poner una sala de teatro, pues que lo hagan, número 1. Número 2, o sea, no tener el celular dentro de la habitación el televisor. El router, El router preferiblemente, en la medida de las posibilidades, apagarlo. El último que se acuesta a dormir, porque mientras estamos durmiendo nadie va a chatear ni va a recibir mensajes. Aquellas personas que por necesidades de trabajo tienen que dejar el celular encendido, pues nosotros sí les sugerimos que pueden comprar una cajita metálica y lo dejan ahí reservado como si estuviera dentro de un protector de metal, y eso no va a dejar que le radie, él va a sonar y todo eso. Pero sí invito mucho especialmente a los hermanos, porque cuando le pregunto por qué dejan el celular encendido a su lado, la mayoría nos están diciendo que es que les da miedo que ocurra una tragedia, y cuando esa tragedia ocurra, que los primeros que llamen son ellos. Y nosotros no debemos andar con ese temor. O sea, nosotros debemos andar en confianza en que pues el Señor nos está guardando. Y sí, definitivamente, si usted no necesita hacer el celular encendido, póngalo en modo avión, utilice su alarma, al otro día vuelve otra vez y lo activa. Todo esto sugerimos en la noche darse un bañito de agua tibia. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita bajar de temperatura.
Entonces, el baño de agua tibia hace que se baje la temperatura y automáticamente el cuerpo va a estar mucho mejor para dormir. Y un factor muy importante, cortinas para que esté absolutamente lo más oscuro posible su habitación. Los estudios del Instituto Tecnológico de Massachusetts nos muestran que, por ejemplo, si alumbraban con una luz, pero menos de 1 milímetro, menos, el pie de una persona lo despierta. Entonces, si nosotros tenemos que la luz nos entra, el cerebro entiende que el sol no se ha ido, que es lo mismo que acontece con las tablets y la luz azul. Entonces, fíjese que ese tipo de medidas, desconectar esto, desconectar aquello, si usted definitivamente no puede sacar el televisor, por lo menos desconéctelo en la noche o tenga un modo en que ese switch se cierre y no le quede radiando, y definitivamente va a amanecer mucho mejor, su salud va a ser mejor, va a dormir mejor y su cuerpo se va a regenerar gratuitamente. Muy interesante, doctor. La Biblia dice que el pueblo del Señor perece por la falta de conocimiento. Yo sé que este tiempo no alcanza para la cantidad de preguntas que podemos abarcar y que nos surgen al tratar el tema. Yo animo a aquellos que nos siguen que si tienen alguna pregunta la puedan dejar en nuestro YouTube, porque así podemos tomarla en cuenta para la próxima visita del doctor Hernando, porque ciertamente la información que hoy hemos compartido es muy valiosa y este contenido deseamos que lo podamos construir juntos y que sea para un desarrollo posible de todos nosotros con los principios bíblicos, con esa ciencia aplicada que usted ha compartido y con la experiencia de tantos estudios interesantes que le han servido para tener un criterio claro. Doctor Hernando, gracias por acompañarnos y mostrarnos que no todo lo que nos afecta directa o indirectamente hace ruido, porque muchas veces pensamos que lo que nos va a hacer daño es lo estridente, pero muchas veces esos enemigos silenciosos terminan marcando nuestra vida mucho más de lo que pensamos. Gracias por sus aportes y nos gustaría que usted nos comparta cómo pueden contactarle a aquellas personas que se han quedado con una necesidad abierta y quisieran profundizar en cualquier análisis o evaluación con usted. Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos la oportunidad de llevar este mensaje. Técnicamente estamos hablando que lo estamos llevando hace 3 años, desarrollándolo a través de los ministerios de las iglesias, así como este ministerio. Y para nosotros es muy importante, en primer lugar, que el pueblo de Dios tenga este conocimiento y sea a través del pueblo de Dios que sea sal y luz para las naciones que necesitan de esto. Y cualquier pregunta, pues bueno, la escriben a través del chat de YouTube. Con mucho gusto les colaboramos en eso. Ayúdennos a expandir el mensaje. Necesitamos que nos ayuden a expandir este mensaje para mejor salud de las personas. Y pudieran escribirnos o llamarnos al 809-472-1201, donde esas son una de nuestras oficinas, o entrar a nuestra web de trimedgroup.com y con todo gusto nosotros les damos el soporte que necesiten. Excelente, doctor. Lo único que le pedimos es que regrese pronto para que sigamos compartiendo de este tema tan interesante. A ti que nos has acompañado, gracias por disponer este tiempo. No lo olvides, dale like para fortalecer esta visión, compártelo con todas las personas que puedas, envíale este contenido al que sabe que lo va a recibir y será de edificación, y al que quizás piensa que no sabemos a quién le puede impactar. Compártelo, enciende ahí la campanita para que recibas la notificación de que hemos actualizado cualquier otro contenido, y gracias por acompañarnos. Esto es Liderazgo 365.